Todo muy bien, acá un hermoso día. ¿Vos Es viste lo hermoso. linde que estuvo, lo ¿Linde? linde que estuvo ayer para ir a Hermoso, caminar? Bueno, hoy va a hermoso. estar hermoso igual. El único problema que tenemos nosotros es la República Argentina. No, es la, ¿cómo se llama? La economía. Entonces ayer Eli Ponele. me dijo, vamos a hablar de, empezamos con Perón, en la época de Perón. Sí, le dije, vamos a arrancar. Arrancamos con, Vamos a hacer un poquito de historia, de habíamos hablado, economía y sí. entender qué decisiones que se tomaron en un pasado, más allá de que siempre, como dijo Mariano Aquilano y lo dice Eli también, tenemos que estar siempre teniendo en cuenta en qué contexto en ese momento se estaba viviendo, podemos ir teniendo algunas ideas de qué cosas no le hacen bien a la Argentina. Mira, justamente yo tomo como clases, tengo una serie de videos y doy clases en la escuela donde para hablar de una presidencia vos tenés que hablar primero del contexto internacional, la situación política y luego la economía. Nosotros ya sabemos que si hablamos un poco de Perón, vamos a hablar del primero y el segundo gobierno, para situarnos del 46 al 55, donde salíamos de una Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era la primer potencia y se había creado lo que se conoce con el nombre del Acuerdo de Bretton Woods, donde Estados Unidos justamente hace la jugada magistral de toda la historia, donde se asegura en ese acuerdo, discuten entre Rusia y Estados Unidos, que eran las dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, discuten cómo se iban a repartir el hecho de ser ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Rusia le dice, yo quiero territorio, y Estados Unidos le dice, y yo quiero que todo el comercio internacional se haga en dólares. Los rusos chochos dicen, bueno, no tan chochos, pero bueno, bastante contentos, dicen, bueno, yo me quedo con el territorio y vos quedate con esto que no sé qué es esto. Tal cual. No sé qué es esto, pero si vos lo querés, agarralo, yo quiero el territorio, y formaron la URSS. Bueno, ese es un poco el contexto histórico. Obviamente que gracias a esa decisión de Estados Unidos se aseguraron la demanda de dólares Ser infinita potencia mundial. y así se aseguraron ser primera potencia mundial, basándose en el dinero. Una cosa que a todos nos parece que no importa, que es importante, porque así Estados Unidos basó con esa situación, dándole valor a la moneda, y está relacionado con la actualidad. Pero ¿cómo llegó Estados Unidos a ser primera potencia mundial? Dándole valor a su moneda y dándole valor al comercio exterior. En ese contexto, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina y Latinoamérica en general vendía granos, Europa estaba destruida, Estados Unidos estaba en otra cosa, no había muchos alimentos en el mundo por una cuestión obvia, y entonces el precio de los commodities, es decir, de los alimentos, subió. Con esa suba del precio de los commodities, y al ser Argentina y otros pocos países los que generaban todos los alimentos del mundo, y donde era el granero del mundo, Argentina empieza a acumular en esta cajita, en las reservas del Banco Central, empieza a acumular dólares, muchos dólares. Cuando Perón llega al poder, no te quiero hacer muy larga la historia, llega al poder después de ser funcionario de un golpe militar, o sea, él era funcionario, él era militar, era funcionario de un gobierno militar, el del Farrell, que había llegado por un golpe, lo mandan para que no moleste a un lugar secundario como era la Secretaría de Trabajo. En eso él, muy inteligente, Perón muy inteligente, se da cuenta que ahí podía llegar a ejercer el poder y tener mucho poder. Toma esa Secretaría de Trabajo y empieza a formar sindicatos, a conseguir la primera ley en 1944, antes de asumir la primera ley de convenio colectivo de trabajo, al punto tal que en el 45 el presidente Farrell, como este hombre ya estaba tomando demasiada importancia relativa en el esquema de poder, lo manda preso. Aparece ahí el 17 de octubre, que nosotros conocemos, y en ese contexto, obviamente, llega al poder y se llaman a elecciones. Farrell, apretado por la gente y por las circunstancias, llama a elecciones, por circunstancias políticas. Porque económicas estaba fantástico, porque en ese momento teníamos en reservas, cuando Farrell deja el poder, 1.600 millones de dólares. Lo que parece poco hoy, pero en aquel momento era muchísimo. Hoy tenemos 7.000 negativos, o sea, eso eran 1.600 contantes y sonantes, pero de aquella época, que con toda la inflación, estamos hablando de 40.000 millones de dólares hoy, pero no versos, papelitos como el Schwab, sino dólares, ¿no? Ahí. Y dólares convertibles, de estos que te estoy diciendo, de los de Bretton Woods. Entonces realmente la situación económica, macroeconómica era estable, sin embargo la política no, por lo cual se llaman elecciones, los militares llaman elecciones. Perón era un hombre muy inteligente,
y busca como toda persona que quería llegar al poder, admiraba a Mussolini, ¿no? Ujú. Admiraba a Mussolini. Mm. Y él llega y él se da cuenta que para conseguir el poder tiene que hacerse de un enemigo. Y el enemigo de que se hace es Braden, es el gobierno norteamericano. Y empieza a hacer una pugna, ¿no? Para tratar de llegar al poder, donde dice Braden o Perón, que era el embajador norteamericano en Argentina. Y bueno, mira, y te leo un segundo, dice, Claro. ¿cómo era la publicidad de aquella época? A Entonces ver. decía, usted votará contra el Jockey Club, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, el capitalismo, la prensa subvencionada, con una Argentina que nace con Perón, sin corrupción y sin pobreza. Ese era El eslogan, el eslogan, ¿no es ¿no? cierto? O sea, y fíjate vos que seguimos como esa liturgia, ¿no? De combatir el capitalismo y el capital en general, ¿no? En definitiva, Perón llega al poder, gana las elecciones había hecho un muy buen trabajo en la Secretaría de Trabajo y era apoyado obviamente por los sindicatos. Para contarte algunas características del gobierno de Juan Domingo Perón, te tengo que decir que en 1949 reformó la Constitución, por ejemplo, hablando ya de un poco de la situación política, ya que quería la reelección, ¿no? O sea, como siempre, estábamos buscando el tema de la ¿Teníamos reelección. cuántos años de gobierno en ese momento? Y no, había asumido en el 46, la reforma constitucional es el 49, lo hace a los 2 años y pico, o sea que se lo ejecuta al tercero. Rapidísimo. Es rapidísimo. Lo que pasa es que en ese momento solamente se podía gobernar por un solo periodo. No existía el tema de la reforma, el tema de la reelección. Bien. Y él le impone. Pero no solamente impone eso, porque hay que ser justos con el gobierno de Perón. No solamente impone eso, sino que le da una serie de derechos sociales a una clase que estaba muy oprimida en ese momento, que era la clase trabajadora. Porque hay que decir la realidad, yo al menos trato de decir la realidad tal cual es. En ese momento había una redistribución de la riqueza muy a favor de los factores de capital y de tierra, o sea, hacia los centros de poder, y muy en detrimento de la clase trabajadora. No teníamos aguinaldo, no teníamos vacaciones, no teníamos jubilaciones. No teníamos. No teníamos, ¿entendés? Entonces, había una serie de reclamos que toma Perón, eran reclamos del Partido Socialista, pero los toma Perón y los ejecuta, y le da rango constitucional. Así crea los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, bueno, del hombre, de la mujer, hace el bien de familia, la patria potestad. O sea, una serie de reformas muy interesantes. Aparece la figura del habeas corpus para que el Estado no pueda hacer desaparecer a una persona. Desde lo social y desde el tema del trabajador, sin lugar a dudas, hay que reconocer esto y yo se lo reconozco, pone en pie de igualdad al sector trabajador que estaba sumamente postergado, muy postergado por los centros de poder. Nosotros sabemos que el ser humano tiene una característica que es real, ¿no? que es bastante egoísta y si puede explotar al otro, lo va a explotar al máximo que pueda, y si te puedo pagar con la casa y un poco de comida, te pago con la casa y un poco de comida, lo sabemos, y sabemos que eso es así. Sí. Y en ese marco, cuando no tenía defensa del trabajador, Perón ejerce esa defensa y eso es lo que le da tanto poder. ¿Por qué? Porque hay una masa que ve, mi suegro o cualquiera, ¿no? de esa época, no tenían vacaciones. Sí, señora. No sabían lo que era irse de vacaciones. Entonces hace una colonia de vacaciones en Altagracia. Por ejemplo, te tiro un ejemplo. Pero hace. Es muy concreto. Pero es que son cosas concretas. Para que entiendan. Porque son cosas concretas, porque hace una colonia de vacaciones, pero no que dice que va a hacer. La hace. No, la hace. De la misma manera que hizo un montón de cosas. No es que él dice que va a hacer algunas cosas, él las hace. Claro, disonancia cognitiva cero. Él hace. Hace. El tipo hace. Yo cuando era chica jugaba al tenis. Sí. Muy chica. Ahora también. En la primaria. En el club social. Y había un señor, Lionel, que era el canchero. Cuidaba las canchas. Un hombre que había trabajado mucho, con trabajos seguramente pesados y seguramente parecía mucho más viejo de lo que era. Y para mí que era chica, imagínate. Sí, a lo mejor tenía 40 años. Sí, tal cual. Pero podría tener por ahí como muchísimos 60, pero estoy diciendo. Dale. Y era un divino, ¿no? Sí. Y un día, no sé qué, pasan algunas cosas ahí era un personajito divino. Pasan algunas cosas ahí en la cancha, qué sé yo, y nos ponemos a hablar. Y él me dice,
no sé qué digo yo del peronismo, de repetir, de una casa donde el peronismo había sido bastante duro con parte de mi familia. Entonces yo era una nena que repetía eso que había vivido. Y él me viene y me dice, de ninguna manera, muchachita, no me lo voy a olvidar, como si fuera hoy, al lado del bebedero estaba yo, y me dice, de ninguna manera, muchachita, ese no es Perón. Perón es el hombre que a mí me dio el primer día de descanso de trabajo. Y yo recuerdo que iba a empezar a Sí, discutir, cocorear. y ahí entendí desde muy chiquita, ¿qué le decís a una persona que trabaja con su cuerpo al aire libre, que tiene como 20 años más encima del sacrificio que ha hecho en su vida, que te dice que es el primer presidente que le da un día de descanso? ¿Qué le decís? Tenés razón. Claro. No quedan muchos de esos, ¿no? Porque estamos hablando, cuando hablamos de esa situación, estamos hablando de la década del 50, es decir, de los derechos que dio Perón como presidente, que dio como corresponde y como presidente, y fue el primero en darlos, pero estamos hablando de 1946, 47, 48, 49, y hasta me voy al 51 y ahí paro. Okay. Pero ¿me entendés? O sea, estamos hablando de la década del 50, han pasado 80 años, 70 años, Sí. ¿entendés? O sea, Sí. no es el mismo Perón del que voy a hablarte hoy, de la década del 50 que de la década del 70, Total. ni del 60. Total. Son otras cosas. Sí, claro. Entonces, esto es una realidad. Perón eso lo hizo bien, no sé, hay que aceptarlo y hay que agradecérselo, y lo hizo bien. Y además, todo este dinero que tenía en el Banco Central, un poco mezclando para no hacer tan aburrido y tan teórico esto, todo el dinero que iba acumulando en el Banco Central, Perón lo iba repartiendo, si se quiere, distribuyendo, redistribuyendo en obras concretas. O sea, no era que él se lo fumaba financieramente, por decírtelo así. Sí. ¿Okay? Sí, así muy o sea, clarito. para decírtelo clarito. Sí. No. El tipo hacía obras concretas. Hizo Ezeiza, creó la Universidad Tecnológica, creó la Escuela de Enfermería, pero cuando te estoy hablando de crear, es levantar el edificio. Sí. Hoy no podemos arreglar un techo, ¿no es cierto? O sea, no podemos arreglar el techo que se llueve. Él creaba edificios, o sea, creó Ezeiza en una época que no era fácil construir. O sea, hizo una serie de obras de infraestructura, duplicó la cantidad de camas en Argentina, de hospitales, creó hospitales, ¿entendés? Eliminó el paludismo, que era una enfermedad o sea, hizo cosas concretas con ese dinero, con esa inversión que llevó adelante. Hizo después, creó el tema de la navegación aérea, servicios urbanos de pasajeros, no había colectivos, o sea, tipo lo genera él, o sea, eso no se le puede discutir. Y todas las obras de infraestructura y el tema de educación. Eso está, sin lugar a dudas, punto a favor. Fortaleza. Es real. ¿Con qué lo hizo? Con el dinero de las reservas, que logró gracias a un contexto internacional. ¿Está bien? Dicho esto, vamos a la contracara. Correcto. Que es lo que corresponde. Como todo. Ya dijimos que Perón tenía como, o admiraba a Mussolini. Mussolini era un fascista italiano. Me da miedo, profe. Bueno, entonces él admiraba a ese personaje. De hecho, le hubiese gustado, creo yo, estar del lado de la guerra, del lado de Hitler y todo eso. Benito, ¿no? O sea, de Benito, bueno, por una cuestión estratégica no lo hizo, gracias a Dios. Y en definitiva, admiraba y entonces ejercía el poder de la manera en que lo ejercen los fascistas. O sea, tratando de eliminar o de callar a la oposición. En aquella época no había redes sociales y nos conectábamos o nos comunicábamos a través de la radio y de los diarios en particular. Entonces, lo primero que dijo, medios hegemónicos, viste como decía, prensa subvencionada, le cambiamos el nombre y es lo mismo. Tal cual. Y entonces agarró y se quedó con el monopolio de papel prensa. Papel prensa, o sea, el papel del diario viste que el viejo, ¿no? Como está en rotativas, no se no se puede imprimir con un papel común. Entonces lleva un papel especial. Con una fibra especial de la celulosa. Entonces él se quedó con el monopolio de la importación de ese papel. ¿Para qué? Para dárselo solamente a los diarios que quisieran y que opinasen igual que en su mismo sentido y no lo criticasen.
en los peores momentos de represión, metió a la cárcel a presos como preso político, por ejemplo, a Ricardo Balbín. No sé si te acordás de Ricardo Balbín, Sí, director claro. era dirigente de la Unión Cívica Radical, que lo único que hacía era opinar en contra del régimen peronista, y los metió presos. Y así que fue una época, especialmente después de 1951, cuando él gana la reelección, fue una época de muchísima violencia. O sea, ejerció, y sabemos que también quiso, a través de determinados panfletos, tratar de aleccionar, adoctrinar a las personas, como por ejemplo a través de, no sé si viste alguna vez el libro de Eva, que le daban a los chicos para aprender a leer, que en lugar de decir mi mamá me ama, decía Eva me Eva me ama, ama. bueno, no sé qué. Ayuda, señor Bueno, Nacho. o sea, lamentable, ¿no? O sea, así como te dije lo otro, te digo que desde este lugar, lamentable. Si querés, o sea, ya tomando este punto como que desde lo político estaba clarísimo, te cuento un poquitito de lo económico. Vamos a lo concreto, ¿no? Si te parece. El tipo labura a través de 2 planes quinquenales, como se hacía en aquella época. Se planificaba 5 años. Fantástico, o sea, me encanta. Pero se planificaba 5 años. Y hacen el primer plan quinquenal, él decide tomar el modelo que se conoce con el nombre de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que dejemos de importar productos de afuera y creemos una industria local. Entonces él empieza a darse cuenta que para tener una clase trabajadora más potente tenía que crear más industrias, y no solamente los ingresos, no solamente el trabajo tenía que venir del campo, que en general no es tanto, y menos en aquella época, lo que creaba. Entonces crea un modelo de sustitución de importaciones donde le da una inyección a la industria liviana. ¿Qué se entiende por industria liviana e industria pesada? La industria liviana es la que requiere poca inversión de capital. Por ejemplo, un lavarropas, un autito. La industria pesada requiere gran inversión de capital. Por ejemplo, extraer el petróleo, crear el acero, o sea, conseguir el acero a través del hierro, la industria de papel. Entonces son industrias pesadas, las otras livianas. Perón le dice, no, bueno, voy a la más fácil, la liviana. Entonces crea un montón de industrias livianas, la favorece, le pone aranceles aduaneros para que no puedan entrar productos similares del exterior, le da subsidios a la industria, le da una tasa de interés negativa, le da créditos. Cuestión de que empiece a moverse la industria liviana. Y se empieza a mover. A todo esto hace una redistribución de riqueza, como te dije, aumentando los salarios reales, que pasan a tener el 50% del PBI de Argentina de la década del 50. En medio de este contexto, obviamente necesitaba fondos, necesitaba dinero para poder mantener estas obras de infraestructura y esta redistribución de la riqueza. Y entonces, en esa constitución que había hecho en el 49, crea lo que se conoce con el nombre del IAPI, que era un instituto que crea el gobierno de Perón. ¿Para qué? Tipo las retenciones actuales, para apropiarse del comercio exterior. Entonces, todas las personas que vendieran granos no lo podían vender directamente al exterior. Okay. Se lo tenían que vender al IAPI. Y el IAPI le cobraba a los del exterior, obviamente a los externos, le cobraba el precio del trigo o de la carne que estuviera en ese momento, y al campo le daba lo que quería. Obviamente lo que le parecía discrecionalmente a Perón. Con eso se hace una gran fuente de ingresos durante muchísimos años. Y así sigue haciendo esa redistribución de riqueza hasta que le pasa lo mismo que le pasa a todos. 1951, el tipo en la Constitución no puedo dejar de decir que le otorga, en la Constitución del 49, le otorga el voto a la mujer, porque hasta ese momento nosotros no podíamos votar. O sea que eso no puedo ni dejar de hablarlo. Y como punto de inflexión tenemos que hablar que a partir de 1951, la segunda presidencia de Perón, ya reelecto, con una amplia mayoría de votos, sucede que ya Europa se empezaba a recuperar. Estábamos en la década del 50, habían pasado unos cuantos años de la guerra, los europeos se recuperan. Entonces, en la medida que se empiezan a recuperar, el precio de los commodities empieza a bajar. Y ya no se exportaba tan fácil. Entonces esta cajita, el monto de la cajita empieza a bajar. La cantidad de reservas empieza a volverse negativa. El saldo up, se empieza a terminar. Perón se da cuenta, encima 51-52, 2 años de sequía. Y nosotros desde 1950 para acá, que para que a Argentina le vaya bien, necesitamos mirar el cielo para ver si llueve o no llueve, porque no le cambiamos. No le agregamos ninguna otra cosa. No, y para colmo,
pobre Juan Domingo, claro, el tipo ya no tenía, 51-52, sequía, se había gastado toda la plata en obras de infraestructura, redistribución y qué sé yo. Y acordate que los dólares entran por la diferencia entre exportaciones e importaciones. Las exportaciones estaban bajando. Y como vos tenías industria liviana ahora en Argentina, tenías que importar la materia prima que vos no fabricabas porque no tenías industria pesada. Por ejemplo, tenías que importar petróleo. Por ejemplo, para hacer los lavarropas y todo ese tipo de cosas necesitabas acero. Y eso lo tenías que importar, lo tenías que comprar al exterior. Entonces, si tus exportaciones bajan y aumentan tus importaciones, tu balanza de pagos, o sea, la cantidad de dólares que vas a tener en tu reserva, es cada vez más chica. Perón se encuentra con ese dilema. Dice, ¿qué hago ahora? ¿De qué me disfrazo? 1952. Entonces, Perón, en diferencia, y acá me vengo a una diferencia muy importante con respecto a la actualidad, Perón podría haber hecho sin reservas en ese momento. ¿Qué hubiese hecho si, por ejemplo, si vos quisieras mantenerte en el poder y no tuvieras reservas? ¿Qué harías? Bueno, en este momento, mira, ¿qué está haciendo Massa ahora? No tiene reservas, escuchá, no tiene reservas. ¿Qué está haciendo en China? Una gran cantidad de ¿Qué hace en Brasil? pidiendo plata. Pide plata. Bueno, Perón podría haber hecho eso. Perón, en 1952-53, podría haber pedido plata. No la pidió. Gran diferencia entre Perón, de aquella época, esos dos gobiernos, y este. No fue a pedir plata. Dijo, no, pará. Tenía inflación del 38%, porque le había dado la maquinita. Dice, no puedo seguir con una inflación del 38%. Era 38% anual la inflación, te aviso. Saludos. Digo, no puedo mantenerme estos niveles de inflación. No puedo endeudar al país para mantener un nivel de consumo falso. ¿Se entiende? Sí. O sea, el tipo dice, voy a hacer las cosas en serio. Claro, asumió. Sí, voy a hacer las cosas en serio. Con mucha responsabilidad. Entonces dijo, ¿viste que yo tenía la marchita que decía combatiendo al capital? Bueno, me la voy a tener que guardar para otro momento. ¿Por qué? Porque el tipo dice, bueno, yo estoy importando petróleo, tengo que dejar de importar petróleo. En aquella época la tecnología para importar petróleo no la teníamos nosotros. Ni la tecnología, fundamentalmente la tecnología, ni los dólares tampoco, pero no teníamos la tecnología. Para meter el pozo, ¿viste? Para hacer el pozo y sacar el petróleo no sabíamos cómo hacerlo. La tecnología la tendía Estados Unidos a través de la Standard & Oil, empresa de Rockefeller, de los Rockefeller, ¿no es cierto? Entonces, pese a que había combatido al capital, dice, bueno, y que en la Constitución del 49 decía que los recursos eran naturales y que no había que traer empresas extranjeras que invirtieran en nuestro país, él saca una ley en 1953 y dice, bueno. Es que a mí me la suda. Es que necesito. Es que necesito. Que vengan. Es que necesito. Hostia. Lo putean en todos los colores, imagínate. Lo putean los de los sindicatos. Todos. Frondizi. Todos lo putean. Todos lo putean. Porque dicen, ¿cómo? No era que había que combatir al capital. Obviamente los sindicalistas se sienten traicionados. Pero los sindicalistas se sienten traicionados muy rápido. Pero en aquella época sí. O sea, vos sabés que en aquella época era otra cosa. Sí, claro. O sea, una conducta. De hecho, te estoy hablando de otro Perón. No buscó deuda el tipo. Había otra conducta. El tipo dijo, tengo 38% de inflación. No tengo reservas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ajustar. Y tomó un plan ortodoxo de ajuste. Total. O sea, lo lógico. Pensando en el país. Y los sindicalistas en ese momento también pensaban, aunque después resolvieron los problemas a los tiros, pero pensaban de otra manera. Nosotros es como que fue cambiando, por eso te hablo del contexto internacional y ahí coincido con Mariano. El mundo cambia. Sí, claro. Entonces, el contexto de Perón era otro. Y cada vez más rápido lo hace el cambio. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Los cambios son cada vez más Por rápidos. supuesto. Entonces, en medio de en 1953, ya te digo, ya sin dólares, tiene que reducir los salarios reales. Y lo lleva de un valor que tenían el 53% del PBI, lo lleva un 45%, o sea, les baja un 10%, le baja un 10% los salarios reales. Los sindicatos se lo quieren comer. Y encima le está entregando, acordate que lo habían votado por Bradeno Perón, y encima le estaba entregando a la Standard & Oil el petróleo argentino, que habíamos dicho que era el petróleo argentino. Que era nuestro. En ese contexto, el tipo empieza a perder poder, logra acomodar los números macro porque baja la inflación del 38%, lo baja al 4% anual. Teníamos el 4%. O sea, el tipo hace un ajuste ortodoxo. Un valiente. ¿Me entendés? O sea, en ese momento sí. Un valiente.
Dijo, me la aguanto, que me pateen de todos lados, pero acomodo los números. Pero acomodo los números. Mientras tanto, seguía teniendo su característica fascista, donde seguía, digamos, ya empiezan a producirse enfrentamientos muy importantes, cuando el poder también ve que Perón empieza a perder el respaldo de los sindicatos porque les había fallado, diciendo una cosa en lugar de otra. Era la época donde había palabra, ¿viste? Sí, claro. Entonces los sindicatos se sentían traicionados. Sí. Y este poder quería volver al poder. Había palabra y había revólver también. Había Claro, balas. no, balas y Digo, bombarderos, sí, o sí, sea, sí. a ver cómo terminamos. Sí, sí. Entonces, él estaba acomodando los números macro, o sea, desde la economía veníamos acomodando estos números que yo te estoy diciendo. Aparecíamos en el 52, tuvimos una disminución del PBI del 7%, y el tipo acomoda las cosas desde lo macro, pero no desde lo político, porque tiene debilidad política, producto de que los sindicatos se sentían traicionados, y por otro lado, el grupo de poder que ve, que había sido vapuleado durante mucho tiempo, que ve con miedo quizás de que Perón quisiera sustentarse en el poder, quizás quieren recuperar sus privilegios anteriores, antes de la época de Perón. Había mucho odio, sin lugar a dudas, de los dos lados. O sea, Perón en discursos, por ejemplo, peleándose con la oposición, dice alpargatas sí, libros no, porque Sí. las universidades lo repudiaban. Manda a quemar iglesias, porque él saca la ley de divorcio vincular, la iglesia lo critica y entonces manda a quemar iglesias, y sus compañeros, digamos, van y queman las iglesias. Manda a poner una bomba en el Jockey Club, como los lugares oligarcas de la época. Entonces empieza un conflicto ya muy bélico, donde él en un discurso ya dice 5 por 1, o sea, por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros que caiga, van a caer 5 de ellos. O sea, un discurso bien, ahí ya violento, ¿no es cierto? O sea, claramente violento, donde se producen muertes, prisión, y nosotros no teníamos, sin lugar a dudas, lo que tenemos ahora, que es un control, si se quiere, ahí reaccionaba la gente, ¿viste? No esperaba que viniera el otro gobierno. O sea, si nosotros en 1951 hubiésemos esperado hasta el 57 a que terminara el gobierno de Perón, seguramente la historia hubiese sido otra. Pero nosotros no teníamos en ese momento como sociedad una historia democrática como para sostener el gobierno democrático elegido por el pueblo. Y viene el golpe militar de la Revolución Libertadora, donde no tienen mejor idea que bombardear la Plaza de Mayo. O sea, no, Descerebrados. hijo, asesinos. Querían matarlo a Perón, que suponían que estaba en la plaza, que estaba en la casa de gobierno, y matan gente que no tenía nada que ver. De esta manera, fíjate que no es un tema económico, o sea, quizás lo es, pero hay un tema más de odio ahí, un tema más sociológico. De esa manera se crea un mártir que sería Perón saliendo del gobierno. Él se va en un barco hacia Asunción. Hay una serie de delirios, o sea, no le dan el cadáver de Vita, no le dan el cadáver de Vita para que lo lleve. Él no sé qué hacía con el cadáver de Vita en lugar de no sé, bueno. Una serie de cosas rarísimas, muy interesantes para estudiar desde lo histórico, muchos datos de color. Y se crea de esta manera, se lo echa a Perón, el gobierno militar echa a Perón, y proscribe, y acá sí proscribe, acá sí, se prohíbe nombrar la palabra Perón. No se puede nombrar el peronismo, se cierran los sindicatos, o sea, y realmente Perón hasta 1973, que vuelve al gobierno, no puede formar parte de las opciones electorales. ¿Por qué? Porque un grupo de poder, en este caso los militares, decide de manera totalmente unilateral que Perón no puede ser candidato. Y ahí tenemos más o menos, como para hacerte traté de hacerte un resumen lo más clarito posible y cortito. Y ahí entramos ya en una segunda etapa, ya cuando Perón en el exilio empieza a tratar de volver al poder, empieza a hacer un intento de volver al poder
a través de distintos elementos que podríamos ver en otro momento, si te parece. Claramente. Una pregunta que no te hice fue, cuando él asume en el 46, Sí. ¿teníamos alguna deuda? No. Estábamos limpitos. No, peor. Nosotros éramos acreedores. Bien. Cuando nosotros perdóname, prestábamos cuando plata. nosotros, acuérdate, teníamos mucha plata de Esto reserva. es muy importante, sí. Cuando nosotros Sí. nacionalizamos los ferrocarriles, Ajá. o sea, los ingleses Que nos eran- debían exacto. plata, que eran ingleses, los Sí. ingleses nos debían plata a nosotros. Bien. Entonces nosotros le decimos, en lugar de pagarme porque no me vas a pagar porque estás fundido, me quedo con tus ferrocarriles. Perfecto. Los ingleses felices, ¿no? Porque se sacaron un Empieza, clavo. de alguna manera, lo que hace Perón es empezar a desarrollar a la Argentina. Sí, De a poquito. sí, Esto con que la decías industria, vos. sí, con la industria liviana. Él empieza, sí. ¿No? Sí, sí. Construir Él- aeropuertos, lo que sí, decíamos, de a poquito sí, empieza sí, como sí. a desarrollar Sí, a sí, la no puede Argentina. ser que Argentina sea solamente un granero. Bien. Ahora, cuando él se va, Sí, o lo van, sí. ¿cuánto nos queda de deuda? No, de deuda no te queda No casi, nos casi deja nada, mucho. casi nada, no, casi nada, porque él no toma deuda, es lo que yo te decía. Él Ujú. se gastó todas las reservas, dejó toda la infraestructura, pero casi no deja deuda. Bien. No, el problema de la deuda externa a nivel Bueno, lo vamos a ir importante, viendo. lo vamos a ir viendo, pero recién empieza mucho más adelante. Como siempre, un placer, Eli. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por ser tan clara con algo tan complejo como es la historia argentina. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó la señora Elisa Fernández por Kilómetro Cero. Kilómetro cero.